muchas películas mías, y a su vez es el esposo de Susana Dos Amantes. Bueno, iba yo caminando y de repente... Hola, hoy vamos a hablar de una leyenda viviente del cine mexicano y latinoamericano. Un hombre que conquistó Hollywood, que hizo suspirar a millones de mujeres en todo el mundo y que guardó secretos fascinantes durante más de 60 años de carrera. Hoy les traigo 25 datos espeluznantes de Jorge Rivero, el galán más atlético de la época de oro del cine mexicano, el único actor latino que trabajó con John Wayne, y el hombre que vivió romances intensos con algunas de las mujeres más hermosas de América Latina. Prepárense porque algunos de estos datos los van a dejar con la boca abierta. Si te gusta el contenido sobre el cine clásico mexicano, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Vamos con estos datos impactantes. Comencemos con los orígenes de este legendario galán, porque su historia es mucho más compleja de lo que imaginas. Dato 1. El nombre que casi nadie conoce. Jorge Rivero no siempre fue Jorge Rivero. Su nombre real completo es José Jorge Jaime Rivero Rosas, pero artísticamente se le conoció como Jorge Pous Rosas. Nació el 15 de junio de 1938 en Guadalajara, Jalisco. Un hombre, múltiples identidades, como si desde el principio estuviera destinado a ser un personaje de película. En Hollywood lo llamaban George Rivero o George Rivers para que sonara más internacional. Imaginen la confusión en los créditos de sus películas. Dato 2. El ingeniero que nunca ejerció. Antes de convertirse en el símbolo sexual del cine mexicano, Jorge Rivero estudió ingeniería química. Sí, escucharon bien. Este hombre tenía el cerebro para diseñar procesos químicos complejos, pero el destino tenía otros planes para él. En 1960 se graduó del Colegio Universitario Mexicano, pero nunca llegó a trabajar como ingeniero. La cámara lo llamaba con más fuerza que cualquier laboratorio. Dato 3. Atleta olímpico y físico-culturista. Pero aquí viene lo impresionante. Jorge no solo era inteligente, era un atleta de élite. Practicó físico-culturismo, natación y waterpolo desde muy joven. Y no estamos hablando de nivel amateur. Representó a México en los Juegos Panamericanos en estas disciplinas. Su cuerpo no era producto de la casualidad o la genética solamente, era el resultado de años de entrenamiento riguroso. Con 1.87 metros de altura y un físico esculpido, era inevitable que los productores de cine se fijaran en él. Dato 4. Debut cinematográfico sin rostro. Y aquí viene la ironía deliciosa del destino, porque el primer papel de Jorge Rivero en el cine fue en El asesino invisible en 1964, donde interpretó a El enmascarado de oro, un luchador enmascarado cuya identidad jamás se revela en pantalla. Resulta guase cómico pensar que el hombre que más adelante sería considerado uno de los rostros más atractivos, fotografiados y admirados del cine mexicano comenzó justamente ocultando aquello que después lo convertiría en ícono. Durante toda la película, su presencia dependía del cuerpo, de la postura, del movimiento, pero nunca del rostro, y aún así llamó la atención de quienes vieron potencial en él. Es como si el universo estuviera preparando una broma interna, insinuando que antes de ser conocido por su belleza, Jorge precisaba probar que tenía talento, porte y carisma incluso sin mostrar la cara. Muchos actores pasan años intentando ser vistos, y Rivero, en cambio, inició su camino literalmente encubierto, como si Dios tuviera sentido del humor y dijera: primero, que lo admiren por lo que transmite, después por lo que encanta. Ese curioso comienzo también reforzó un mito posterior, porque pocos pueden decir que debutaron siendo protagonistas invisibles, y aún así lograron convertirse en símbolo del cine, del magnetismo y de la imagen masculina en México y más allá. Dato 5. El físico que lo cambió todo. Su físico atlético no pasó desapercibido. Los productores de cine vieron en él algo especial. No era solo otro actor guapo. Era un hombre que podía hacer sus propias escenas de acción, que se veía creíble como guerrero, como vaquero, como héroe. En 1966, protagonizó El Mexicano, dirigida por René Cardona, y esa película lo convirtió en estrella de la noche a la mañana. México tenía un nuevo ídolo. Pero Jorge Rivero no solo era un actor de acción, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, un mito erótico que haría historia. Dato 6. Adán y Eva.
el escándalo que lo hizo leyenda. En 1969, el director Miguel Zacarías tomó una decisión audaz: elegir a Jorge Rivero para interpretar a Adán, el primer hombre, en El pecado de Adán y Eva. La película tenía escenas de desnudo osadas para la época. Imaginen el impacto en una sociedad mexicana conservadora. Jorge apareció prácticamente desnudo en pantalla grande, y el público enloqueció. Esa película lo transformó instantáneamente en un mito erótico. Las mujeres hacían filas para verlo, y los hombres querían ser como él. Dato 7. El sex symbol de 2LSY aquí se entiende porque Jorge Rivero marcó una época completa, porque durante los años 1970 y 1980 se convirtió en uno de los galanes más admirados y comentados del cine y la televisión, no solo en México, sino también en América Latina, España e incluso Italia, donde su imagen, su presencia y su estilo despertaron un fenómeno que trascendía fronteras. Su figura pública combinaba elegancia, seguridad, carisma y una apariencia que las revistas aprovechaban al máximo, porque cada vez que su rostro aparecía en una portada, las ventas aumentaban como prueba de su influencia cultural. Era comparado frecuentemente con su gran amigo Andrés García, y juntos representaban esa era dorada donde los galanes no solo actuaban, sino que definían tendencias, inspiraban modas y llenaban salas de cine con solo anunciar su participación. Lo interesante es que este estatus no duró apenas un instante, sino que se extendió por 2 décadas completas, algo que muy pocos artistas logran, porque mantenerse como símbolo de atractivo, admiración y popularidad durante tantos años requiere más que apariencia. Exige personalidad, disciplina, presencia escénica y conexión con el público. Jorge Rivero encarnaba al hombre seguro, elegante, fuerte, pero también cercano, y esa imagen consolidó su mito en una época donde no existían redes sociales ni marketing digital, solo el poder del boca a boca, de la pantalla grande y de las publicaciones impresas. Su influencia marcó generaciones y todavía hoy se recuerda como su nombre bastaba para asociarse con éxito, protagonismo y encanto masculino, convirtiéndolo en una figura emblemática del entretenimiento latino. Dato 8. El cuerpo que desafiaba la física. Con 1.87 metros de altura y un cuerpo musculoso que mantenía mediante entrenamiento constante, Jorge Rivero fue considerado durante décadas el actor más atlético del cine mexicano, y esa fama no vino solo por su apariencia, sino por la disciplina que siempre lo acompañó, porque mientras muchos galanes dependían únicamente de la genética o de la imagen pública, él se tomaba en serio el cuidado físico, el movimiento y la vitalidad como parte de su estilo de vida. Lo realmente sorprendente, y casi increíble, es que hoy, con 86 años, sigue haciendo ejercicio de forma regular, algo que él mismo ha contado en entrevistas recientes, explicando que nunca abandonó la rutina porque para él el cuerpo es como una máquina que necesita mantenerse activa para funcionar bien. Este dato crea una mezcla de admiración y asombro, porque no se trata de una obsesión estética, sino de compromiso, constancia y una mentalidad que entiende el bienestar como algo que se construye todos los días, sempre saio, sin comparaciones y sin necesidad de demostrar nada a nadie. Rivero siempre fue reconocido como un hombre fuerte, pero con el tiempo pasó a ser visto como un ejemplo de longevidad saludable, mostrando que mantenerse activo puede ser natural, agradable y parte de una vida equilibrada. Su historia demuestra que o verdadeiro destaque não está apenas no físico de juventude, sino en la coherencia de continuar cuidándose por dentro y por fuera, a su ritmo, a su manera y con la serenidad de quien sabe que lo importante es sentirse bien consigo mismo. Esta constancia lo convierte en una figura aún más interesante, porque más allá del galán, del mito y del sex symbol, encontramos a un hombre que entendió que el bienestar no es una fase, sino una compañía para toda la vida. Pero la carrera de Jorge Rivero estaba a punto de dar un salto internacional. Hollywood tocaba a su puerta, y con ella, una de las leyendas más grandes del cine estadounidense. Dato 9. La llamada de Hollywood. En 1970, Jorge Rivero recibió la llamada que cambiaría su vida. Hollywood lo quería para protagonizar Río Lobo, junto a John Wayne, dirigida por el legendario Howard Hawks. Para un actor mexicano en esa época, esto era como ganar la lotería. Jorge interpretó al capitán Pierre Frenchy Cordona, un oficial confederado que se convierte en amigo del personaje de Wayne después de la Guerra Civil.
Dato 10. El último AUX. Pero aquí viene un dato que pocos conocen. Río Lobo fue la quinta y última colaboración entre John Wayne y el director Howard Hawks. Era el final de una era, y Jorge Rivero tuvo el honor de estar presente en ese momento histórico del cine. Hawks, uno de los más grandes directores de Hollywood, eligió a un mexicano para su última película con Wayne. Eso habla del talento de Jorge. Dato 11. El confederado mexicano. Y aquí aparece uno de esos momentos curiosos y casi surrealistas de la carrera de Jorge Rivero, porque en la película interpretó nada menos que a un capitán confederado durante la Guerra Civil de Estados Unidos, algo que en papel parecía improbable, ya que un actor mexicano ocupando un rol tan asociado a la historia sureña estadounidense podría haber generado dudas, críticas o incluso rechazo, pero ocurrió exactamente lo contrario. Rivero lo interpretó con tanta seguridad, porte militar, seriedad y presencia escénica que nadie cuestionó su credibilidad, ni el público ni la crítica. Y eso dice mucho sobre su capacidad actoral, sobre la fuerza que transmitía frente a la cámara. No solo compartió escenas con John Wayne, sino que lo hizo con naturalidad, equilibrio y magnetismo, porque Wayne era uno de los gigantes indiscutibles de Hollywood, una leyenda viva, y aún así Jorge no se vio opacado, sino complementado, como si ambos pertenecieran al mismo universo cinematográfico. Las escenas entre ellos fluían con una química inesperada, mostrando respeto, tensión dramática y una interacción que funcionaba a la perfección, dando al personaje de Rivero una dignidad y un protagonismo que muchos actores extranjeros jamás consiguieron en producciones estadounidenses de aquel tiempo. Este papel también reforzó su imagen internacional, demostrando que podía encajar fuera del arquetipo del galán latino y asumir papeles históricos, serios y cargados de peso narrativo. Para el público mexicano y latinoamericano, fue motivo de orgullo verlo brillar al lado de un mito del cine mundial, y para Hollywood fue una prueba de que Jorge Rivero tenía un talento adaptable, sólido y capaz de cruzar fronteras sin perder identidad. Así, ese confederado mexicano se volvió una anécdota fascinante en su carrera, una de esas historias que muestran que a veces los papeles menos esperados son los que terminan revelando la verdadera grandeza de un actor. Dato 12. Soldier Blue y la controversia. Pero en ese mismo año 1970, Jorge participó en otra película que causó aún más controversia, Soldier Blue. Este western revisionista tenía escenas de violencia gráfica que alegorían el masacre de My Lai durante la Guerra del Vietnam. Jorge interpretó a Spotted Wolf, un guerrero Cheyenne. La película fue tan violenta y controversial que muchos cines se negaron a proyectarla. Hoy es considerada una película de culto que criticaba las atrocidades de guerra. Jorge Rivero no se conformó con México y Hollywood. Su ambición lo llevó a trabajar en Europa, donde también dejó su marca. Dato 13. El cine italiano lo adopta. En 1975, Jorge trabajó en Italia en el filme Malocchio, también conocido como Mal de Ojo. Pero su trabajo más recordado en Italia fue Conquest, en 1983, dirigida por el legendario Lucio Fulci, maestro del horror italiano. La película era épica, bárbara, sangrienta. En México la retitularon Bárbaro, la conquista de la tierra perdida, y la exhibieron en 1984 sin censura. Dato 14. La voz perdida. Y este es uno de esos detalles que parecen pequeños, pero que revelan cómo funcionaba la industria cinematográfica en aquella época. Porque en la versión italiana de Conquest, donde Jorge apareció acreditado como George Rivero para darle un aire más internacional, su voz no fue utilizada, sino reemplazada por la de un actor de doblaje italiano. Para muchos espectadores italianos eso era totalmente normal, ya que era práctica común en el cine de Italia grabar las voces después y asignarlas según el criterio del estudio. Pero para Jorge resultaba algo extraño pensar que en una parte del mundo su imagen, su actuación y sus gestos estaban en pantalla, pero la voz no era la suya. Él mismo comentó alguna vez que nunca llegó a escucharse en esa versión, lo que hace todavía más curioso imaginarlo viendo la película y encontrándose con un personaje que se mueve como él, actúa como él, mira como él, pero habla con un sonido completamente distinto. Ese contraste genera una sensación casi surrealista, porque la voz es parte esencial de la identidad de un actor, y sin embargo, por cuestiones de mercado, ritmo de producción y estilo cinematográfico,
fue sustituida sin mayor ceremonia. También muestra cómo Jorge Rivero se adaptó a contextos internacionales, sin perder naturalidad, incluso cuando su participación era modificada para ajustarse a expectativas culturales extranjeras. Para los fans, este dato se vuelve divertido y fascinante, porque pocos imaginan que una estrella tan reconocida pudo haber sido desconectada de su propia voz en una película donde aparece como protagonista. Y al mismo tiempo, refuerza la idea de que su presencia física, su postura y su actuación eran tan fuertes que, incluso sin su voz auténtica, seguía siendo convincente, imponente y recordado, lo que añade un toque de misterio y humor a su trayectoria internacional. Dato 15. Trabajos en España y Gran Bretaña. En España, Jorge protagonizó El mejor regalo en 1975, Professor Eroticus en 1981. Sí, escucharon bien, Professor Eroticus. En Gran Bretaña trabajó en Priest of Love en 1981 con leyendas como Ian McKellen y Ava Gardner. Jorge se codeaba con lo mejor del cine internacional. Dato 16. The Last Hard Man con Charlton Heston. En 1976, Jorge protagonizó The Last Hard Man junto a Charlton Heston y James Coburn. Imaginen, Moses junto al galán mexicano. La película era un western violento y duro, y Jorge interpretó a Menéndez, un personaje complejo y oscuro. Fue asesinado en una escena climática en las Colinas Rocosas. Su trabajo fue elogiado por la crítica. Pero la vida personal de Jorge Rivero es aún más fascinante que su carrera cinematográfica. Sus romances fueron legendarios, sus decisiones polémicas y sus secretos bien guardados. Dato 17. Matrimonio a los 21. Antes de la fama, Jorge se casó muy joven. Tenía solo 21 años cuando contrajo matrimonio con la alemana Irene Amer. Con ella tuvo 2 hijos, Jordi y Roberto. Pero el matrimonio no duró. La fama, las tentaciones de Hollywood y las distancias cobraron su precio. Terminaron divorciándose. Dato 18. Amparo Grisales, el gran amor. Y aquí viene la historia de amor más intensa de la vida de Jorge. La actriz colombiana Amparo Grisales confesó públicamente que Jorge Rivero fue el gran amor de su vida. Se conocieron cuando él viajaba frecuentemente a Bogotá para grabar películas. Ella tenía 19 años. El 39, 20 años de diferencia, pero el amor fue arrollador. Duraron 8 años juntos. Amparo aprendió a ser mujer a su lado, según sus propias palabras. Dato 19. El romance imposible. Pero el romance estaba destinado al fracaso. Las distancias, los celos y finalmente, la aparición de Betty Kramer en la vida de Jorge acabaron con la relación. Amparo se fue a Brasil a grabar por un año, y cuando regresó, Jorge ya estaba casado con Betty. Según Amparo, Betty la puso en una lista negra en Hollywood, saboteando su carrera en Estados Unidos. Los castings le cerraban las puertas sin explicación. El amor se convirtió en Guerra Fría. Dato 20. Vida actual en Los Ángeles. Hoy, a sus 86 años, Jorge Rivero vive en Los Ángeles, California, con su pareja Betty Kramer. Ambos trabajan en el negocio de bienes raíces. Jorge se retiró del cine hace años, pero sigue en forma, haciendo ejercicio regularmente y manteniendo una vida tranquila. En entrevistas recientes, confesó que le fue bien económicamente, hizo buenas amistades en Estados Unidos y está en paz. No ha regresado a México desde hace más de 5 años, aunque extraña a su familia. Y ahora, los datos más extraños, los que nadie cuenta, las curiosidades espeluznantes de Jorge Rivero. Dato 21. El disco musical desastroso. En 1972, la disquera Cisne Raffi tuvo una idea terrible: hacer que Jorge Rivero grabara un disco de rock con el grupo Nahuatl. El problema era que Jorge no tenía conocimientos musicales. Su voz era desafinada, pero su fama era tan grande que la disquera pensó que se vendería solo por su nombre. El disco se tituló El Menos, y hoy es considerado una curiosidad de coleccionista. Jorge mismo ha confesado que fue uno de sus mayores errores profesionales. Dato 22. Retorno después de 30 años. En 2014, Jorge Rivero regresó al cine mexicano después de 3 décadas de ausencia. Fue una participación especial en
El crimen del Cácaro Gumaro, protagonizada por Andrés Bustamante y Ana de la Reguera. Su aparición fue breve pero emotiva. Ver a Jorge de vuelta en México fue como ver regresar a una leyenda. El público lo ovacionó. Dato 23. Telenovelas malditas. Jorge participó en varias telenovelas mexicanas, pero con mala suerte. En Gabriel y Gabriela, de 1982 con Ana Martín todo fue bien, pero en Balada por un amor, de 1990 con Daniela Romo. La Chacala, de 1998 con Christian Bach, salió antes de que terminaran debido a problemas con la producción. Rumores dicen que había conflictos creativos, peleas detrás de cámaras y tensiones insoportables. Jorge prefirió irse antes que terminar los proyectos. Dato 24. La amistad con Andrés García. Jorge mantuvo una amistad profunda con el actor Andrés García durante décadas. Cuando Andrés enfrentó graves problemas de salud en 2022, Jorge envió mensajes públicos de apoyo y oró por su recuperación. Eran como hermanos, dos galanes que conquistaron el mundo juntos y que compartieron alegrías, fracasos y secretos que solo ellos conocían. Dato 25. Irreconocible pero activo. A sus 86 años, Jorge Rivero está irreconocible para quienes lo recuerdan como el galán eterno de la pantalla, porque ahora luce el cabello completamente blanco y un rostro marcado por el paso del tiempo, pero lejos de verse frágil o apagado, sorprende precisamente porque se mantiene esbelto, activo y con una energía que muchos jamás imaginarían. En varios videos recientes que circulan en TikTok, aparece caminando con firmeza, haciendo movimientos de ejercicio, hablando con claridad y mostrando una actitud positiva que contagia. Se le nota lúcido, atento, con humor y con una serenidad que solo quienes han vivido mucho pueden transmitir, y cuando agradece por la vida, lo hace con una calma que refleja aceptación, sabiduría y equilibrio. Lo más admirable no es la apariencia, sino la constancia, porque él mismo ha dicho que nunca dejó de entrenar y que mantenerse activo es parte de cómo cuida su mente, su ánimo y su bienestar general. Su espíritu parece intacto, fuerte y presente, demostrando que el envejecimiento no es sinónimo de renuncia, sino de adaptación y autocuidado. Jorge Rivero se ha convertido sin querer en un ejemplo moderno de longevidad consciente, mostrando que el compromiso con la salud física y mental puede acompañar a una persona durante toda la vida, sin presiones, sin comparaciones y disfrutando de cada etapa con dignidad. Verlo hoy es como ver un capítulo nuevo en su historia, uno donde el protagonista ya no es el sex symbol ni el héroe musculoso del cine, sino un hombre agradecido, activo y en paz consigo mismo, recordándonos que el verdadero brillo no desaparece, simplemente cambia de forma. Y así concluye la historia de Jorge Rivero, el galán más atlético del cine mexicano, el hombre que conquistó Hollywood, que trabajó con John Wayne, que hizo suspirar a Amparo Grisales y millones de mujeres más, que grabó un disco terrible, que tuvo una carrera internacional impresionante, y que hoy vive tranquilo en Los Ángeles, disfrutando de la vida que construyó. Jorge Rivero representa una era dorada del cine mexicano. Era una época en que los actores eran verdaderas estrellas, cuando el glamour era real, cuando las historias de amor eran legendarias. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 25 datos te impactó más? ¿Conocías la historia de Jorge Rivero? ¿Viste alguna de sus películas? Comparte este video con alguien que ame el cine clásico mexicano. Y recuerda, las leyendas nunca mueren, solo se transforman. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, amigos.